Hola amigas, es un gusto saludarlas. Soy Olivia del canal Hijas del Rey. Continuamos con la cuarta temporada de estudios bíblicos denominada Las Doctrinas Fundamentales. Dentro de la Cristología con el tema La historicidad de Jesucristo. La relación entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, pues es un tema central en los ámbitos religioso, histórico y teológico. El Jesús histórico pues es la figura real que vivió en el siglo I en Palestina, un predicador judío carismático que promovía un mensaje de amor, justicia y renovación espiritual, y que fue crucificado bajo el poder romano, ¿no? Su vida se estudia a través de fuentes como los evangelios sinópticos, textos históricos no cristianos y evidencia arqueológica. Por otro lado, el Cristo de la fe, pues es la figura divina proclamada por el cristianismo como el Hijo de Dios y Salvador. Este enfoque no niega la historia, sino que la complementa al ofrecer una interpretación espiritual y teológica de Jesús. El escepticismo ha cuestionado estas creencias a lo largo del tiempo, pero la fe cristiana sostiene que la segunda venida de Cristo disipará toda duda, revelando la verdad definitiva. Jesús confrontó las estructuras religiosas de su tiempo, especialmente a los fariseos y escribas, cuyas interpretaciones rígidas de la ley contrastaban con el mensaje compasivo del Señor Jesús. Jesús entonces es una figura profundamente influyente, tanto en lo humano como en lo divino. ¿Existen pruebas científicas de la existencia de Jesucristo en la historia? La respuesta es sí. Sabemos que Jesús nació en los tiempos de Octavio Augusto, quien gobernó en el año 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en los tiempos de Tiberio, que gobernó del 14 a.C. y el 37 después de Cristo. ¿Y cómo podemos saber después de 2000 años que Jesucristo fue real? Pues lo sabemos a través de los testimonios y escritos y sobre todo la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen diferentes autores. Entre ellos, Flavio Josefo, que fue un historiador judío que escribió en el año 93 después de Cristo lo siguiente. Menciona a Cristo llamándolo el Cristo y a su hermano Santiago. Aunque su testimonio fue modificado por copistas, la mayoría de cristianos y expertos cree que el núcleo de este pasaje es auténtico. También hay otra referencia de Tácito, que es un historiador romano que escribió en el año 116 después de Cristo, y el cual menciona a Cristo ejecutado por Poncio Pilatos en el tiempo de Tiberio. Entonces es considerado esto una fuente confiable e independiente del cristianismo. También existen pruebas arqueológicas de la época. Se encontró en un anfiteatro de Cesarea, ciudad romana, una piedra conocida como la Piedra de Pilatos, en la que dice que Poncio Pilatos construyó un edificio en honor al emperador Tiberio. También las cartas de Pablo de Tarso, escritas en los años del 50 al 60 después de Cristo, pues apenas fueron escritas 20 años después de la muerte de Jesús. Y Pablo menciona que Jesús fue crucificado, que tuvo discípulos y un hermano llamado Santiago. Aunque son textos religiosos, pues son muy tempranos y tienen un valor histórico importante. También los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, escritos en los años 60 y 90 después de Cristo, reflejan tradiciones orales muy anteriores y contienen detalles sobre la vida de Jesús y su entorno sociopolítico coherentes con el siglo I. El Evangelio de Juan, aunque es más teológico y tardío, ya que fue escrito del 90 al año 100 después de Cristo, pues muestra que la figura de Jesús era una figura central y ampliamente conocida entre la comunidad cristiana. La evidencia de los mártires cristianos, pues fueron esos primeros cristianos que estaban dispuestos a morir por su fe en Jesús como una figura real, lo que sugiere que pues ellos no seguían ningún mito, seguían algo real. También las tradiciones judías orales, como por ejemplo el Talmud, que hace referencia a Jesús como el Nazareno que fue ejecutado.
Pues este testimonio, pues aunque es un testimonio muy pequeño, también refleja que era conocido en el círculo judío. Bueno, pues aunque no existe una prueba única e irrefutable de la existencia de Jesús, la combinación de múltiples fuentes independientes, tanto cristianas como no cristianas, proporciona una base sólida para afirmar que Jesús de Nazaret fue una figura histórica real. Ahora, el Cristo de la fe, pues es la figura central del cristianismo, reconocido como el Hijo de Dios y el Salvador, y por supuesto el Mesías prometido. Esta dimensión trasciende los aspectos históricos y se centra en la interpretación espiritual y teológica de su vida, muerte y resurrección. Para los creyentes, el Cristo de la fe no es simplemente un hombre histórico, sino el Dios encarnado que cumplió las profecías del Antiguo Testamento y redimió a la humanidad mediante su sacrificio. Este entendimiento es fundamental en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia, que afirma la resurrección como el evento clave que valida su divinidad y su mensaje. Fíjense, la confesión de Pedro en Mateo 16:16 dice: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta respuesta es un ejemplo temprano de cómo los seguidores de Jesús lo vieron más que un maestro o un profeta. En los escritos de Pablo, el énfasis en la muerte y resurrección de Jesús como base de la salvación cristiana es fundamental. Primera de Corintios 15:14 dice: «Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe». Sobre la fe, lo más importante es que Cristo nos dio la redención comprada al costo de la sangre de Cristo Jesús. Jesús es una manifestación de amor de Dios hacia la humanidad. Esta obra redentora no fue un acto casual ni sencillo, implicó el sacrificio supremo del Hijo de Dios, quien entregó su vida para reconciliarnos con el Padre y liberarnos del poder del pecado. La Escritura afirma en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este versículo nos recuerda que la redención no fue adquirida con bienes materiales o esfuerzos humanos, sino como dice Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sacrificio satisface plenamente la justicia de Dios, abriendo el camino de gracia para todos los que creen en Él. Jesús mismo declaró el propósito de su misión en Mateo 20:28, que dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». La sangre derramada en la cruz fue el precio del rescate, liberándonos de la esclavitud del pecado y otorgándonos la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. En Romanos 8:15 dice: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre». Este acto de redención nos invita a reflexionar profundamente sobre el valor que Dios otorga a nuestras vidas. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Haber sido redimidos a tan alto costo nos llama a vivir en santidad y gratitud, glorificando a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, la redención que Cristo compró no solo nos garantiza la salvación, sino que también nos da un acceso a una relación íntima y eterna con Dios. Es un recordatorio del amor inagotable del Padre y del sacrificio de su Hijo, un regalo inmerecido que debemos recibir con humildad y fe.
Qué hermoso es tener la seguridad de que el Señor Jesús vivió en esta tierra, no solo porque tenemos fe en Él, sino porque los descubrimientos arqueológicos y documentos demuestran cada vez más que Él vivió y anduvo por diferentes lugares donde se han encontrado vestigios de pasajes bíblicos. Vivamos, queridas amigas, en esa seguridad, sobre todo en lo que Él ha hecho por nosotros y cómo ha transformado de manera tan extraordinaria nuestras vidas. Amigas, fue un gusto saludarlas. Recuerden darle un me gusta a este video, compartirlo en sus redes sociales, activar la campanita de notificaciones y pues nos vemos en el siguiente video. Fue un gusto saludarlas. Hasta luego.